Muy buenas noches, tengan todos ustedes la segunda clase de este tercer semestre y se va a poner la cosa un poquito fuerte, pues porque vamos a tocar ya algunos conceptos de la psicología pastoral y no solo vamos a tocar algunos conceptos, sino el tema, ¿verdad? Que vamos a ver que para nosotros como consejeros familiares y también como maestros hasta cierto punto en esta área que compartimos con todos ustedes, para nosotros es sumamente importante que nos vayamos desarrollando en estas áreas. Algunos antecedentes que podríamos tomar, ¿verdad? Por el material que se les envió de la psicología pastoral. Dice que los principales precursores de la psicología pastoral fueron Oscar Pfister, de 1873 al 56, y esto se dio por allá en Europa. Seguido también por Anton Boysen en Estados Unidos, del 1876 al 1965. Y dice que uno de los pioneros de la psicología pastoral en América Latina y en el Caribe, pues es el doctor Jorge de León. El doctor León, pues es considerado el padre de la psicología pastoral en Latinoamérica, porque ya a través de Jorge de León, que es un psicólogo, el doctor Jorge de León, a través de él y también que trabaja la pastoral, pues ya nosotros pudimos recibir no en un lenguaje europeo ni tampoco en un lenguaje norteamericano en inglés, sino que ya lo bajó, ¿verdad?, a una traducción al español, y a través de él, pues es que nosotros vamos aprendiendo. Pero surge aquí la pregunta y el tema tabú, ¿verdad?, al que quiero meterme, el cristiano y la masturbación, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la masturbación? A ti como terapeuta o como consejero familiar que te va a tocar atender este tipo de problemas en la gente, ¿de qué manera lo vas a tratar? Quiero poner un ejemplo que vemos en el libro, ¿verdad? Por ahí que se les compartió, y de qué manera a través de estos temas tabús, cómo poder tratar, ¿verdad? Con una mejor eficacia y una mejor eficiencia, con objetividad, este tipo de temas. Y dice que un joven de 19 años, dice creyente desde 2 años, había caído desde los 16 años en una masturbación compulsiva. O sea que tenía un año aproximadamente estando estable, y desde los 17 años pues comenzó a practicar, ¿verdad? Llegando a masturbarse hasta 3 veces al día, y pues eran los días difíciles. Su vida de servicio y de comunión con el Señor, dice, es buena, pero siente una intensa angustia y depresión que le lleva a llorar la mayor parte del día. Este joven ha orado intensamente con el fin de que el Señor le perdone y le libere de esta práctica que lo atormenta y que a la vez desea, y ha intentado casi todo, pero el hábito sigue ahí. Esto le fue llevado a un intenso sentimiento de culpa, el cual le hace confesar siempre que pueda su pecado una y otra vez, pero se encuentra en un círculo vicioso. Y al grado de que llega esto a hacerse un trastorno en él, que llega a pensar, si me he arrepentido, he confesado mi pecado, dedico mi vida a su servicio, ¿por qué sigo cayendo en esta práctica? Y es una pregunta que muchos jóvenes dentro de la congregación hoy en día se hacen. Lamentablemente ha dejado las tareas regulares de la iglesia por el sentimiento de culpabilidad, o sea que no solamente llega a practicarlo, sino que llega a un momento que la misma culpa le comienza a señalar, y es como un fantasma, ¿verdad? Es algo espiritual que lo va haciendo, lo va anestesiando y lo va alejando. Si está en alabanza, deja de tocar, si está en intercesión, deja de estarse involucrado. La tarea del consejero
familiar en estos casos, por eso es importante el enfoque psicoterapéutico y el enfoque también psicoespiritual. Dice que la tarea no es la de aconsejarle siempre que renuncie a su pecado y que tenga una mayor consagración, ya que el joven pues está siendo sincero y ha intentado muchas cosas, pero no ha logrado tener los resultados, ¿verdad?, que él quisiera. La pastoral no debe apuntar a los síntomas. Por mucho tiempo ya ha sido un legado, ¿verdad?, que nos han venido transmitiendo nuestros padres espirituales, nuestros pastores, ¿verdad?, quienes nos han antecedido ante toda esta parte del cristianismo, ya que el síntoma, la masturbación, la depresión, la culpa, y decirle que la masturbación es mala o que es pecado o que debería de abandonarla, ya que esto pues no le sirve, ¿verdad?, a la persona, no le sirve al joven que está pasando por una situación como esta. Si comenzamos a ver entre lo que es consecuencias y lo que son causas, ¿verdad?, lo que son raíces, lo que son frutos, vamos a ver que la masturbación no es una causa, la masturbación es una consecuencia. Y la masturbación es la consecuencia de pensamientos sexuales, de la pornografía, de los sentimientos de soledad, de el rechazo, de la necesidad de sentirse querido por alguien y no recibir ese cariño, ese amor. Entonces, mientras el joven tenga y practique pensamientos sexuales distorsionados, obviamente que le va a llevar a la consecuencia, ¿verdad?, que será la masturbación. O cuando se sienta solo, cuando se sienta triste, y que esté joven también, ¿verdad?, que tenga toda esa fuerza en su interior, la va a buscar refugiarse en esta práctica porque la masturbación viene a traer como un sedante, ¿verdad?, como si se tomaran un antidepresivo y les viniera momentáneamente a hacerles sentir momentáneamente bien, pero como esta práctica se sigue, se vuelve como una adicción, ¿verdad?, por toda esa dopamina y por toda esa serotonina, todos esos neurotransmisores, esas cascadas neuronales que vienen al cuerpo, a la vida de la persona, de tal manera que le llevan a caer a una adicción. Y como lo veíamos en el ejemplo de que llegaba el joven a practicarlo hasta 3 veces al día, y entonces es cuando ya luego viene a operar la culpa en ellos, y no solamente estaban siendo sinceros en una búsqueda con Dios, sino que esa culpa comienza a anestesiarlos y luego los comienza a sacar de la iglesia. Veamos que la masturbación no es la causa, entonces no existe el pecado de la masturbación, y esto es importante que lo podamos asimilar desde una mentalidad madura, desde una mentalidad como consejero familiar, y ver que te masturbaste alguna vez sin tener pensamientos eróticos. Viene esta pregunta, pues no se cree que pueda ser así. Por eso la masturbación siempre va a ir previamente acompañada de pensamientos. Y entonces lo que hay que tratar en la vida del joven, en la vida de la señorita o en la vida del adulto, que también podría darse en la vida del adulto, son el área de los pensamientos, no tanto el fruto, ¿verdad?, que está haciendo la masturbación, porque luego la gente pues solamente los manda a orar, los mandan a leer la Biblia, pero ¿qué tanto está sucediendo neuronalmente? ¿Qué tanto está pasando sentimentalmente? ¿Qué tanto está pasando almáticamente en sus pensamientos? Ya que una de las promesas que tiene la Escritura para nosotros es que dice en la tercera carta de Juan: hijitos, mi deseo es que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Entonces, cuando el alma se encuentra encarcelada,
David constantemente, ¿verdad? Clamaba que sacara su alma de la cárcel, porque cuando el alma se encuentra atada, cuando el alma se encuentra sumergida en el pecado provocado por todos estos pensamientos, por todas estas prácticas, ¿verdad? Que le llevan a una consecuencia, y en este caso como fruto la masturbación, pues entonces vamos a ir identificando, ¿verdad? Causas, y vamos a ir identificando los frutos que van ocasionando esas causas. Además, es pecado ver pornografía sin masturbarse. Aquí unas preguntas retóricas para que nosotros podamos ahorita aterrizar. ¿O solo es pecado cuando te masturbas? O sea, puedes ver, pero si no te masturbas, no es pecado. ¿O se convierte solamente en pecado si estás viendo y llegas a masturbarte? ¿O es pecado fantasear sexualmente con una mujer sin masturbarte? ¿O es pecado cuando te masturbas? Entonces, todos estos pensamientos que van quedando de una manera muy ambigua, y a veces que le cuesta trabajo a la generación adulta poder comprender, y en esta generación de cristal que tenemos de jóvenes, en esta generación que no enfrentaron los problemas que enfrentamos nosotros, que anteriormente, pues si ustedes habrán de recordar en aquel pasado, para poder recurrir, ¿verdad?, a esta práctica de la pornografía, pues se tenía que salir a las calles, a los puestos de revista. No era algo que llegaba a tu casa como se tiene el día de hoy. Los jóvenes, a través de meterse a la página web, de meterse a un Facebook, a una página especial, o sea, todo lo tienen el día de hoy en un clic, y por lo tanto son mucho más atacados esta generación que estamos teniendo, que está emergiendo de jóvenes, y que por lo tanto necesitamos nosotros como consejeros adultos tener una actualización sobre los ataques a través de esta globalización, a través de este pensamiento relativo, a través de esta generación emergente en la cual tenemos los jóvenes, como actualizarnos a lo que está pasando en este tercer año, de esta tercera década, de este tercer milenio, y poder nosotros tener como esa actualización en el espíritu también, para poder alinearnos con Dios. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y poder convertirnos, ¿verdad?, en esos reconciliadores, en esos sanadores, lejos de practicar un juicio, o de lanzar un juicio hacia alguien, ser promotores de una reconciliación, ¿verdad? Y la reconciliación va a venir a través de una comprensión, y la comprensión, ahorita lo vamos a ver. Entonces, no podemos decir que la masturbación es pecado, porque la Biblia, pues, no nos da ninguna base real para poderlo sostener, pero sí nos da la base, y muy real, para decir que las miradas, ¿verdad?, lo que va generando nuestros pensamientos, porque en el libro de los Hechos podríamos hablar, y en el libro de Romanos, de la mente corrompida, ¿verdad? Y es cuando se comienza a trastornar, y es cuando se comienza a descoyuntar el pensamiento, y se vuelve entonces un pensamiento codicioso, un pensamiento lujurioso. Si son pecado, pues se masturbe o no, se toque o no se toque, o tenga las manos atadas, si está generando estos pensamientos de codicia, de deseo, ¿verdad?, a la persona ajena, o estas fantasías llenas de lujuria, pues entonces esto viene a ser un pecado en ellos, pero no tanto como para enjuiciarlo, sino para cómo poder tratar, ¿verdad?, la causa de este pecado, cuál está siendo la raíz que está originando, y que luego está llevando a una consecuencia y a una práctica, ¿verdad?, de un pecado oculto. Entonces, con esto
No decimos que le vamos a permitir a los adolescentes o a los jóvenes que se masturben. Obviamente no quiero entrar como en un conflicto en el tema porque pues son temas delicados, pero sí que podamos nosotros tener una comprensión un poco más amplia acerca de estos temas tabús y que en la formación de consejeros familiares y más, por decir en el caso de los que están más jóvenes aquí en la clase, pues que podrían el día de mañana estar atendiendo a esta generación emergente con una comprensión, ¿verdad? Un poco más accesible, que no solamente, por decir a nosotros que ya tenemos un poco más de años, que algunas cosas probablemente nos cuesta un poco más de trabajo poder entender que a personas que son más jóvenes. Entonces, el objetivo de todo consejero se puede resumir a una sola palabra, y esta palabra tiene que ver con un cambio, que podríamos llamarlo en un lenguaje psicológico, tiene que ver con una metanoia, ¿verdad? Porque la metanoia tiene que ver de mucho de lo que nos habla Jesús, de un cambio, ¿verdad? De mentalidad de 180 grados, de que ahora pensaba esto y ahora llego a pensar esto otro, y que mucho tiene que ver ahí también el nacimiento, ¿verdad? Del espíritu. Y en la psicología pastoral, como lo van a estar viendo en las lecturas por ahí, en los libros que se les van a estar compartiendo, pues van a ir dando cuenta que la psicología pastoral lleva un enfoque, ¿verdad?, de conocimiento integral para las personas que están dentro de una congregación, poder entender, poder comprender el contexto, ¿verdad?, de cada una de las personas que en su momento nos toque atender, para lograr tener una consejería, ¿verdad?, de excelencia, y que las personas que nos toque, por la gracia de Dios, poder atender, pues que tengamos esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues para poderlas integrar, reconociendo que no somos nosotros los que la van a restaurar, los que van a renovar la mente en la persona, sino únicamente que vamos a ser personas, vasos de barro, usados, utilizados por la guía y por la instrucción y por la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas, y así poder acompañar, ¿verdad?, estos pensamientos de conducta, este lenguaje, el aprendizaje, el desarrollo, la percepción, la interpretación que le van dando a la realidad cada una de las personas, el conocimiento, ¿verdad?, la personalidad que va siendo el fruto, ¿verdad?, de la persona, y el fruto de la persona pues es el carácter, y el carácter pues va alimentado del temperamento, y el temperamento pues lo traemos de una manera genética. Entonces poder ir siguiendo, ¿verdad?, esa línea, y no casarnos con la personalidad, sino darnos cuenta pues que esa personalidad tiene una persona, que esa persona pues ha tenido un carácter que fue formado por un contexto, pero ese carácter también va a depender mucho del temperamento, y el temperamento pues es una herencia, ¿verdad?, que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, etcétera. Entonces las escrituras hablan de esto al referirse constantemente a que el creyente pues necesita madurar, necesita complementarse, necesita crecer en su vida, tanto emocional como espiritual, para poder ir generando estos cambios, que no sean unos cambios a través del conductismo que se practica mucho en la iglesia, pero que a veces la pastoral se espanta de la psicología y no se da cuenta pues que está practicando la psicología, porque a través de toda la manipulación, a través de que hagan lo que yo les digo, que hagan lo que yo les predico, pues es conductismo puro, ¿verdad? Y la gente, si no lo hace, pues se le condena o se le castiga o se le pone a prueba. Entonces, algunas condiciones que nos marca por aquí el libro, ¿verdad?, para el consejero familiar o el consejero pastoral o el asesor familiar, principalmente es poder reconocer si ya a estas alturas, después de un año y después de profundizar mucho, no solamente en el estudio, sino poder también profundizar un poco en su persona, poder tener ciertas reflexiones, ¿verdad?,
a través de todas estas lecturas que ha venido produciendo un fruto, ¿verdad? En ustedes, reconocer, ¿verdad? De una manera honesta si tengo el llamado o no lo tengo. ¿Cómo podríamos descubrir esto? Pues primero cuando asumimos que existe en nosotros una facultad para realizar la tarea del aconsejamiento pastoral o de la consejería familiar, ¿verdad? Segundo, pues a medida que sentimos esta vocación asistencial, pues nuestro fervor va creciendo, va creciendo, va creciendo a una gran medida. Y pues por último, esta facultad y fervor por la tarea pastoral, por la consejería familiar, trae un fruto, como lo vemos en esta imagen. O sea, no solamente digo que tengo el don o que tengo el ministerio de la consejería familiar, sino que viene habiendo frutos, o sea, están siendo personas sanadas, están siendo familias restauradas, está habiendo familias integradas y que no necesariamente necesito ser pastor para poder ejercer la consejería familiar, sino que el pastor necesita equiparse de líderes que los forme, ¿verdad? Que invierta tiempo, dinero y esfuerzo en formar esos líderes más cercanos como consejeros familiares, porque esos consejeros, a final de cuentas, le ayudarán al pastor para poder acompañar y para poder consolidar, para poder discipular la iglesia de una forma un poco diferente a únicamente a través de sermones o a través de discipulados, ¿verdad? Que van completamente enfocados únicamente en lo que viene en una escritura, sino que podamos salir, poder tener un conocimiento externo. ¿Qué nos dicen los libros? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la medicina? ¿Qué nos dice la psicología? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la sociología? ¿Qué nos dice la antropología? Y a través de todos estos díceres, ¿verdad? ¿Qué nos dice la filosofía? Entonces poder enriquecer la comprensión de la Biblia, ¿verdad? Recordemos tres tipos de hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que nos lleva a poder crear arte de interpretación. Y estas tres hermenéuticas que hemos venido mencionando a través de su formación como consejeros familiares, tiene que ver con la hermenéutica unívoca, que una manera corta de poderla explicar es la hermenéutica unívoca, es que yo estudio la Biblia y así como yo digo, y así como yo creo, y así como yo pienso, y así como yo interpreto la Biblia, así es. De una manera sumamente cerrada, cuadrada, donde está más enfocado el juicio, el castigo, que el amor de Dios. Pero por otro lado tenemos una hermenéutica equívoca, que una manera también de interpretarla, no es que una vez salvo lo vas a hacer toda tu vida, si sigues cometiendo pecado o sigues practicando pecado, pues ya eres salvo, ya Jesús te salvó, o sea, ya, y mucha gente vive de una manera muy libertina y dentro de iglesias, ¿verdad? Cristianas que en la misma iglesia nos ha tocado ver que en la misma iglesia se divorcian, en la misma iglesia se casan, liderean en la misma iglesia, estoy hablando de iglesias grandes, ¿verdad? Y cuando nos toca poder tener una cercanía con los pastores, que liderean ese tipo de iglesias, pues por lo regular vamos a encontrar que hay líderes sumamente muy empoderados de las iglesias porque son empresarios, porque son los que suplen las necesidades económicas de la iglesia y porque al final de cuentas pues viven el evangelio a su manera, lo interpretan de su manera y van enseñando y van generando un discipulado con este tipo de hermenéutica muy equívoca, muy libertina, ¿verdad? Muy a su manera. Y son los dos extremos, lo unívoco y lo equívoco. Entonces, la propuesta, ¿verdad? En su formación como consejeros familiares, pues es en todo momento estar practicando una hermenéutica analógica, que no es una hermenéutica ni equívoca, que no es ni unívoca, sino que va en un equilibrio conforme la escritura nos dice que cuando nosotros escuchemos algo, lo pesemos, lo pasemos por balanza, si nos sirve lo tomemos,
si lo comprendemos, pues lo llevamos a cabo, si no nos sirve, pues desecharlo. Y es una manera muy sana y muy madura de ir creciendo y de irnos desarrollando, no solamente nosotros como consejeros familiares, sino también el trabajo, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo con las demás personas. Entonces, cuando vemos a un consejero sano, vamos a ver aconsejados que son sanados. Vamos a ver, así como lo vemos en la imagen de abajo, vamos a ver hermanos, familias bendecidas por la orientación, por el acompañamiento que se les va a dar, los cuales pues se les alienta para seguir adelante y para que puedan continuar. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para poder escuchar si surgiera alguna pregunta, algún comentario. Adelante, adelante, les escucho. No sé quién quiera iniciar. No me digan que otra vez me sacó el internet. Alguien contésteme para saber que estoy en línea. Ahí Sí, está está en en línea. línea. Ahí está en línea. Aleluya, gracias a Dios. Yo pensé, dije, híjoles, otra vez me sacó. Me la volvió a hacer el internet, dije. Adelante, Asael. Buenas noches, bendiciones. Adelante, adelante. Eh, No, preguntas, no tanto, sino creo que es, vivía uno hasta antes de que usted lo dijera, con la idea de que la masturbación era un pecado. Y muchas veces condenabas a la gente por decir, estás haciendo esto, estás en esta situación de pecado, cuando la realidad es otra. Y muchas veces se pensaba que con la oración y con el ayuno bastaba, pero en la realidad veo ahora que es otra. Entonces, qué importante que como pastores, como consejeros, ¿verdad? Podamos darnos esa oportunidad de poder aprender, de aprender y de sanar también nuestro interior, porque yo creo que somos los primeros que debemos de sanar para poder ayudar a otros, como nos dice nuestro pastor en la iglesia, una oveja herida no produce. Entonces, si estamos heridos, lastimados, no vamos a poder producir. Y yo creo que aquí el llamado primero es para mí en lo personal y no ver y como de una forma condenatoria lo que la persona está pasando, porque puede haber un trasfondo tal vez. Más que nada, yo lo que he visto en este tiempo, a veces el sentimiento de soledad que experimenta la gente, obvio, hay muchas otras razones, ¿verdad? Que lo que miras, que lo que andas ahí, la pornografía, andas viendo videos cortos, todo eso, pero todo te orilla a veces mayormente por la soledad, ¿no? Y gloria a Dios porque nos permite en este tiempo poder, esa venda sea quitada para poder ayudar a otros, pastor. Sí, Gracias. sí, Asael, y surgiría también una pregunta importante por lo que escuchamos que dices. Hoy es una práctica tanto femenina como masculina, pero ¿por qué se da más en el hombre? Porque si entonces recurrimos a la psicología, si recurrimos a la neurología, entonces nos vamos a dar cuenta que en nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Una manera de cómo se abre, ¿verdad? El corazón del hombre masculino, ¿verdad? No un hombre afeminado, del hombre masculino, se abre a través del sexo, a través de la relación, de la intimidad. A diferencia de la mujer, que el corazón de la mujer se va a abrir con caricias, se va a abrir con palabras delicadas, palabras bonitas, con atención, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puedes
puedes hablarle muy bonito a la mujer, le puede hablar muy bonito al hombre porque espera recibir esas bonitas palabras también ella, pero no lo va a hacer porque el hombre ocupa sexo. Y Sí, entonces el hombre le va a incitar, a mí me ha tocado atender matrimonios que el hombre pues le pone pornografía a la esposa para que se inspire y para que puedan tener una intimidad, y cuando pues lo que ocupa la mujer es caricias, es atención, ¿verdad? Que sea tratada como un vaso frágil, y con eso pues la mujer va a llegar a ese encendimiento femenino y poder culminar en una relación, ¿verdad?, sexual satisfactoria, tanto como para uno como para otro. Pero el tema de la sexualidad, que también lo vamos a ver más adelante, un poquito subido de nivel, para eso estará el doctor Alfaro con nosotros. Todos estos temas, es que como son temas tabús, es bien importante que se vayan abriendo ahora, como lo comentabas ahorita, algunos conceptos que teníamos, porque así nos los enseñaron, que esto era pecado, que esto era pecado, que esto era pecado, y orabas o intercedías o expulsabas en el nombre de Jesús, pero tal pareciera como que aquello se iba por un momento, pero luego regresaba, pero cuando regresaba, pues regresaba con más fuerza, ¿verdad? Porque lo único que hacías es así como cuando estás con el animalito, que lo estás con el perro, que lo estás cuchileando y que lo estás, y luego aquello se viene con más fuerza, y aquella liberación, aquella oración de liberación, pues en lugar de ser algo de ayuda para las personas, muchas veces pues los llevó a poder hacer prácticas mucho más vergonzosas que las que estaban haciendo a un inicio. Pero bueno, todo esto es un misterio sumamente interesante. Gracias. oiga, Sí, perdón, es que escuchando su comentario, perdón, me surge una pregunta ahora sí. ¿Qué qué porcentaje hay de que, lo decía usted, hay personas ya mayores que utilizan pornografía para poder motivar a la mujer? ¿Qué probabilidades hay de poder ayudar a una persona ya grande de edad a salir de esa situación, a diferencia de tal vez un adolescente que apenas empieza? Me pongo a pensar que una persona adulta ya lo tiene muy arraigado. O sea, ¿qué tanto podemos influenciar como consejeros para poderlos ayudar? hace rato les mandé una imagen que vamos a ver ahorita casi al final de la clase, y es la de las crisis, ¿verdad? De qué manera va este movimiento, y cuando la persona comienza a caer a una crisis, si el adulto de 50, 60, 70 años no ha tocado un fondo por esa práctica de masturbación, ¿qué sería un fondo? Que pues tenga problemas de salud, que tenga, no sé, algunas enfermedades ya físicas, o que haya cierta consecuencia que le pueda llevar a un arrepentimiento sincero, y entonces se le puede acompañar a la persona debido a esas estructuras por las cuales hablas. Esas estructuras neuronales pues están muy rígidas, es muy difícil que sean flexibles, se vuelven como los huesos, ¿verdad? De la persona adulta, que es muy difícil que puedan tener la flexibilidad que tienen de un adolescente o de un joven, porque lo que pasa es que en ellos ya se quebra, o sea, ya no hay flexibilidad, o sea, se quebra todo eso. Entonces sí es importante el mirar o el acompañar a las personas a un arrepentimiento genuino, sincero, honesto, deseable, para que se pueda llevar a cabo un cambio. De lo contrario, pues se va a perder el tiempo en la persona, porque no se va a lograr un cambio. A diferencia de un joven o de un adolescente, hay una flexibilidad muy buena, que lo único que ocupan el consejero familiar o el padre de familia o el pastor, pues es tener el conocimiento, el acompañamiento, por decir en el lenguaje de los adolescentes, que ellos manejan mucho un lenguaje de ira,
de enojo, de malestar. Nada más pónganse a pensar en un adolescente, que todos pasamos por la adolescencia, pero nada más pónganse a pensar en esa crisis. Te está cambiando la voz, te está cambiando el cuerpo, te está saliendo vellos por todos lados. Está tu altura, ¿verdad? Hay una crisis, no solamente física, biológica, sino también neuronal, y por lo tanto, pues el lenguaje de estas personas que están en crecimiento y están en desarrollo, se vuelve contrario a lo que ellos dicen. Muchas veces el adolescente dice: lárgate, ya no te quiero ver, te odio, me tienes enfadado. Y el lenguaje de aquel joven o de aquella señorita es: o sea, si supieras cuánta falta me haces, necesito que estés más al pendiente de mí, me haces falta. Pero como el padre no conoce, la madre no conoce el lenguaje por la crisis por la que está pasando el joven o el adolescente, pues lo agarra a enojo, lo agarra a castigo, lo agarra a corrección, lo agarra a juicio, y en lugar de que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres, como nos lo dice la palabra, pues termina todo en un caos. Pero sí es más flexible, Asael, dando la respuesta a tu pregunta, tratar con un joven que con una persona adulta, por la estructura neuronal, los pensamientos. Gracias, pastor. Sí, sí, Gabriel, adelante. Bueno, yo tengo una intriga porque pues es algo que cotidianamente sucede. La gente no precisamente de lo sexual, sino de muchos ámbitos, pasan lo mismo del caso que leímos. Tienen ese deseo y piden perdón, tratan de arrepentirse, pero a veces, como que eso se queda grabado en su cabeza y viene otra vez y dicen, vuelven a fallar. Entonces llega el momento en que esas personas tienden a hasta llegar a pensar que pues ni Dios mismo les puede ayudar con esa situación, porque ya se arrepienten, piden perdón y tratan de alinearse, tratan de buscar a Dios, pero como que se les queda grabado en la cabeza. Y, y entonces yo, mi pregunta, vamos, eh, a manera de que no hagamos una manipulación, porque pues normalmente, pues antes de conocer esto, aconsejábamos a la persona, ¿sabes qué? Pues eso te hace daño, el ver pornografía te hace mal y tienes que descartarlo de tu vida, tienes que dejarte todo. Y casi, casi decirle, tienes que ponerte una venda en los ojos para que no andes pensando cosas que no tienes que hacer. Y, y, porque pues sí, realmente, o sea, es una situación muy, muy difícil y que para las personas que pasan con esa situación se vuelve frustrante ya no tener una salida y decir, pues creo que voy a vivir con esto toda la vida. Entonces yo mi pregunta es, ¿cómo en ese caso, cómo podríamos aconsejar a una persona así? Si realmente sería a animarla a que trate de sobrellevar eso y que pues ahí se lo lleve pues sin llegar a un extremo o realmente a lo mejor hasta cierto punto hasta utilizar la manipulación para decirle, ¿sabes qué? Pues eso no está mal, no está bien. Entonces ahí Ah, sí yo me quedo con esa intriga, pues, la sí, verdad es sí, que aquí Gabriel nada más es volver a lo que veíamos casi como intermedio, a lo que son las causas. Voy a poner dos ejemplos, de una persona soltera y de una persona casada. La persona soltera, que practica la masturbación, que practica la pornografía, habrá que revisar cómo está la relación con sus padres, y por lo regular la relación está dañada. Hay mucha soledad, el papá se la pasa trabajando, la mamá se la pasa trabajando, hay mucha presión de economía, no tienen tiempo para atender o para estar cerca del hijo o la hija, y entonces en una ignorancia y en una inocencia y en una inexperiencia de vida, pues el joven o la señorita pues recurre a esta práctica. ¿Por qué? Porque le va a generar placer, porque le va a generar esta dopamina, esta serotonina, como una anestesia, como un analgésico,
pues para poder seguir anestesiando el desprecio o el rechazo que está teniendo con sus padres, porque como está en crisis, como está de repente a lo mejor si es señorita, el muchacho la tocó o el novio la tocó o a lo mejor ya fue abusado, ya fue violada y de repente pues no sabe cómo decirlo, cómo expresarlo y entonces pues va a caer a esta práctica de la misma manera con el joven. Entonces sí habría que revisar qué tanta cercanía hay con el padre, con la madre, qué tanto cariño, qué tanto amor se practica, porque por lo regular esto le va a llevar la práctica de la masturbación, que es ocasionada por la soledad, por la falta de amor, por ese desamor, por esa incomprensión, pues le va a llevar a soledad, le va a llevar a tristeza, le va a llevar a depresión, angustia y seguir con esta práctica de la masturbación no la puede dejar porque se vuelve un vicio, es un trastorno que viene a trastornar, ¿verdad? Válgame la redundancia, la vida del joven, de tal manera que se vuelve como una cárcel donde ya no puede salir por el placer que le ocasiona. Luego la culpa lo hace sentir mal y de tal manera pues que termina sintiéndose un miserable, y es una impotencia, ¿verdad? En la gente y en la cual comienzan a vivir vidas grises, vidas infructíferas, vidas que no tienen sentido, pues con mucho vacío. Si hablamos de una persona casada, por lo regular vamos a ver que tanto más se da más en el hombre, pero también se puede dar en la mujer. Por lo regular andan de malas, andan de genio y no es que tenga un mal carácter, es que tengo una insatisfacción en la intimidad con mi pareja. No tengo porque esa satisfacción en la intimidad me va a generar algunas cuestiones en mi rostro, ¿verdad? Mi rostro se va a ver hermoseado, como lo dice la palabra de Dios, va a haber unas actitudes diferentes, va a haber paciencia a la hora de relacionarme con mi cónyuge, con mis hijos, y por lo regular cuando no hay una satisfacción en ello, me enojo, grito, aviento las cosas, me pongo de malas y termino durmiendo en la sala o en otro lugar y termino practicando la masturbación a través de generar esos pensamientos en la pornografía y pues situación que le lleva a un vacío y que esto va creciendo tanto en el hombre como la mujer que muy probable llegan al punto algunos de cometer el adulterio, ¿verdad? A través de la prostitución, a través de las mujeres y de los hombres que se dedican a dar este tipo de servicios y total que se vuelve un caos que lo tenemos dentro de las iglesias, pero que no tenemos las personas con el amor, con la comprensión, con el conocimiento, con la preparación, con la profesión para poder atender este tipo de personas. Y tienen que irse a los psicólogos, tienen que irse allá con la psicóloga, que no, pues tú puedes masturbarte, no hay problema, es algo natural, es algo que tiene que salir de tu cuerpo y esto te va a relajar y pues ya siguen abrazando el pecado, pues porque no hubo alguien con conocimiento dentro de la congregación que le pudiera acompañar y que le pudiera guiar. Ahí está nada más la pequeña diferencia. Ok, gracias. No sé si había levantado la mano, Pastor Javier, o quería comentar algo. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, es la masturbación, el fumar y el ser borracho, como no viene en la Biblia, aunque sí viene, ¿no? Por ejemplo, dice que el vino alegra el corazón, pero ¿de qué manera se puede controlar? Es bien fácil decirlo que pues una cerveza no te hace nada, pero el exceso ya entra en gula y entra en pecado, porque no lo dice bien la Biblia, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que la causa sí es muy importante. No sé si viera como los coches, que hay el estándar, el de lujo, el típico. Ahora sí, ahí se ve como, ahí hay una característica.
Yo quisiera saber si hay alguna característica, un estándar conforme a la causa, porque el síntoma, nosotros le podemos decir, pues mira, vamos a orar y a liberar y te lo va a quitar. Y sí, Dios puede hacer todo eso, ¿no? Pero en realidad la causa es el origen de los síntomas. Entonces, lo que yo quisiera, mi pregunta es si hay algún estándar en para esto. Sí, hay un manual que se le llama el Mm, DSM-5, ¿verdad? Que en una ocasión escuchaba una compañera que decía que es como la Biblia, ¿verdad? Para los psicólogos, porque a final de cuentas el DSM-5, que antes era el DSM-4, antes fue el DSM-3, pero ahora el DSM-5, que es el más actual, es el que nos va guiando de qué manera nosotros poder emitir un diagnóstico, ¿verdad? Con cierta patología, con cierto trastorno, con cierta causa, con cierta paranoia o con lo que esté pasando la persona, ¿verdad? Nada más que de repente depender mucho del DSM-5, pues entonces nos vamos a psicologizar, ¿verdad? Y muchas veces como el DSM-5 nos dice que en estas características el resultado del diagnóstico es entonces corremos el peligro de que muchas veces estemos diagnosticando de una manera muy psicológica, y que estemos etiquetando a las personas en lugar de poderlas ayudar a que identifiquen y desidentifiquen el problema, que es un trabajo psicoespiritual, ¿verdad? Que es un trabajo holístico en nosotros. Sí, 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 yo creo que sí tienes razón en lo que usted dice, es como dice, se van al psicólogo y el psicólogo les dice, no, tú síguelo haciendo. sí, Pero yo sí, creo que el DSM-5 sí nos ayudaría porque a través de él podríamos interdisciplinar así lo es. espiritual y eso sí, yo creo que sí ayudaría, bueno, a mí yo creo que me ayudaría el poder ver las causas, no los síntomas, sino la causa, de dónde está originándose eso. Una vez teniendo eso, entonces en lo espiritual sí puede ayudar. Bueno, yo creo que sí, por eso le hice la pregunta y me parece muy bien eso del EDSM-5, como para poder estudiarlo, ¿verdad? Pero siempre, siempre lo que va a apoyar y ayudar y lo que tiene la eficiencia es la palabra de Dios. Y una vez interdisciplinándola, yo creo que sí se tiene éxito. Ese sería mi Sí, punto de vista. sí, el DSM-5, por decir, si lo adquieren original, pues van a hacer una inversión como de unos 3,000, 4,000 pesos. Hay algunos que van a poder encontrar en Mercado Libre, me puedo meter, o si algunos de ustedes se pueden meter para poderlo conseguir, y hay algunos que los pueden conseguir a 600, 700 pesos. Traen la misma información, ¿verdad? Ahí sí, yo no me atrevería a decirles que hagan una inversión, en algo ahí original, porque a final de cuentas les va a servir para algunas cosas solamente. Donde sí les invitaría a que hagan una inversión, pues es como por decir, como con este autor, ¿verdad? Jorge de León, que habla de la psicología pastoral, que habla de la psicología de la familia, y que son libros que les van a costar 300, 400, 500 pesos. Ahí sí les invito, o sea, que este tipo de libros, como el de Klinevel, y de otros autores que hemos compartido con ustedes, que sí que formen parte, ¿verdad?, de su biblioteca, de tal manera que el día de mañana que ya tengan un lugar, una oficina donde ustedes estén atendiendo a las personas, puedan ponerles como un buffet a las familias que están esperando en la sala para ser atendidas, en lo que terminas con el familiar de atenderlo, pues que pueda haber como esos libros edificantes, ¿verdad? Porque alguno de ellos termina enganchándose por lo que va a leer, ¿verdad? Ahí. Y por eso es bueno que inviertan en este tipo de literatura, porque pues les va a servir muchísimo en su profesión como consejeros familiares, ¿verdad? Muy bien. Voy a meterme
por aquí a otros puntos, ¿verdad? Creo que me equivoqué de compartir porque tenía algo aquí por escrito, por alguna participación por aquí que tuvimos de alguno de ustedes. Y nada más quiero dedicar un minutito para poder hacer la diferencia sobre aprender y sobre aprehender, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, el aprendizaje, que es algo de lo que estaba compartiendo, hablando también Asael y Gabriel y el pastor Javier. El aprendizaje es algo que puedes memorizar, es algo que puedes aprender de memoria. El aprender viene siendo como el ejemplo que nos dice en la escritura de que no nos hagamos un tatuaje en la piel, sino que tatuemos, ¿verdad?, nuestro corazón, que escribamos en las tablas de nuestro corazón, porque el aprehender va más enfocado en eso, en algo que queda tan profundo y tan grabado en nuestro interior que no solamente lo aprendo, sino que lo practico, lo desarrollo, fructifico en eso que estoy aprendiendo. No solamente miré el versículo de memoria, sino que aquellas palabras brincaron, aquellas letras brincaron a mi cabeza, penetraron todo mi ser, de tal manera que se apropiaron de los miembros de mi cuerpo, se apropiaron de las palabras que salen de mi boca, y ahora no puedo parar aquello que está en mi interior, que mi cuerpo, mis manos, mis movimientos, mis actitudes, mis palabras, mi mirada, reflejan aquello que estoy aprendiendo. Entonces, por la participación que escuché de ustedes, quería nada más poder hacer esta participación o esta explicación acerca de aprender. En 8 hábitos para poder cultivar la salud mental, uno de ellos es dejar de tomarte fotos a todo y que comiences a disfrutar de repente para el Facebook, foto para esto, foto para aquello, foto para el otro, y ahora que comiences a disfrutar más las cosas, que evites que las opiniones de los demás te afecten, ya que no vas a poderle caer bien a todos, no todos van a pensar igual que tú, no todos tienen la formación que tú tienes, no todos tienen el despertar que tú tienes, entonces eso es bien importante. Muévete lo más que puedas cada día para que tu cuerpo y tu mente se despejen, pues el hacer ejercicio, el caminar, el respirar ese aire limpio. Despídete de una buena vez de dejar para luego, un pendiente a la vez y un poco de esparcimiento cuando termines, y poder tener las cosas en balance, porque luego se nos dice, ¿verdad?, que somos los hombres del mañana, porque, oye, ¿y cuándo vas a hacer esto? Mañana. ¿Y cuándo vas a hacer esto? Otro mañana, y mañana, y mañana, ¿verdad? Cortar las relaciones tóxicas es bien sano, esto va a traer salud mental para nuestras vidas. Hay personas que por salud mental hay que dejar de pastorear, y yo le pido sabiduría a Dios para que ustedes puedan comprender esto. No somos pastores que vamos a poder pastorear a todo tipo de gente. No somos consejeros familiares que vamos a poder atender a todo tipo de gente. Tenemos una formación, tenemos un alcance, somos personas limitadas, somos personas finitas. Y es importante que nosotros lo comprendamos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembro, o sea, formo parte, analógicamente del cuerpo humano, formo parte como miembro del cuerpo, y entonces no lo puedo hacer todo. Para eso existen los ministerios según los dones, y para eso pues se dieron los dones, para eso Dios dotó de diferentes dones a la gente, para que no seamos todólogos, para que cada vez seamos mejores en lo que sabemos hacer, en lo que Dios nos llamó a hacer, que vivamos la vida de una manera objetiva, con propósito, con determinación,
y entonces vamos a alcanzar, ¿verdad? La promesa que viene a través de Jesús en Juan 10, de tener una vida plena y tener una vida, ¿verdad? En abundancia. Tomar tiempo para ti, agendar una cita contigo, salirte de repente a caminar a solas, salirte a disfrutar, ¿verdad? De las calles, si tienes carro, si tienes moto, si tienes bicicleta o si puedes caminar, salirte y disfrutar. O sea, no siempre tienes que andar con tu familia, no siempre tienes que andar con tus hijos, con tus hijas, dedicar un tiempo para ti, porque ese tiempo para ti va a ser muy edificante para poder crecer en Dios, ¿verdad? Involucrarte en las charlas amenas, en persona, reírte, compartir, platicar, aportar. Esto nos va a dar una salud mental muy buena y abandonar los intentos de multitaskear. Así te enfocas en una sola cosa y vas avanzando y vas, como lo que les decía hace un momento, de repente querer multiplicarnos y ser personas como todólogos y a final de cuentas dice que el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿verdad? Y algunos aspectos que involucra la consejería pastoral es que las funciones del consejero pastoral, ser representantes del amor de Dios y brindar como modelo encarnacional. Vemos esta imagen como desciende, ¿verdad? El amor de Dios, desciende el fuego de Dios y la vida de la persona jamás vuelve a ser igual. Antes de que viniera este descender de esa presencia de Dios en la vida de la persona, negaron a Jesús, lo desobedecieron, hicieron las cosas a su manera. Ahora dijo la promesa, ¿verdad? En el libro de Hechos, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre nosotros el poder, ¿verdad? Sobrenatural del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, cuando nosotros recibimos ese poder, recibimos el amor de Dios. Ahora nos presentamos ante las personas como esos modelos a seguir porque somos imitadores de Jesús, no porque hagan las cosas como yo las hago o porque hablen como yo hablo, sino porque imiten al que estoy imitando yo, porque a final de cuentas ese es el perfil, ¿verdad? El carácter de Jesús. El consejero trabajará a nivel estructural, vivencial, práctico, mostrándole al aconsejado sus modos de actuar, de pensar, confrontando esto con las escrituras y buscando juntos una mejor forma de vivir. Nuestro aconsejado espera ver en nosotros a un ser humano que asume sus limitaciones, esto es bien importante, que asume las angustias y los éxitos y no un ser espiritual inalcanzable para poderse identificar. De repente, pues nos tocará abrir alguna situación, ¿verdad?, de nuestro pasado para que el aconsejado pueda sentirse como en sintonía, pueda sentirse comprendido. Por decir, cuando a mí me toca estar frente a las personas que tienen problemas con adicciones, de repente me encuentro dándoles como una cátedra, ¿verdad?, de lo que pasa en nuestro sistema neuronal, con lo que afecta la droga y de repente hablar, ¿verdad?, de la práctica también. Y de repente los que van llegando nuevos y que no nos han escuchado, ¿verdad?, con anterioridad, de repente me dicen, oiga, puedo hacer una pregunta, adelante. Pero usted conoce de las drogas así como una manera muy despectiva, como diciéndome de qué me habla, de lo que no conoce, y cuando les respondo, pues efectivamente sufrí esa enfermedad, Cristo a través de su poder restaurador me sanó, no tengo la experiencia de estar en un centro de rehabilitación, en una clínica, pero sufrí, ¿verdad?, las consecuencias de la que trae la droga a la persona. Entonces ahí ya se hace como un puente, ¿verdad?, de comunicación para que la gente se pueda dar cuenta que entiendes, ¿verdad? Que sabes por lo que pasaron, pero que no solamente lo has trascendido, sino que has estudiado, te has preparado, te has profesionalizado, quieres honrar a Dios con todo lo que hacemos el día de hoy y pues por eso estamos aquí. Y uno de los versículos claves en nosotros como consejero y que tenemos como un estandarte en la institución de la escuela
es que es este de Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois consejeros familiares, que ha descendido el Espíritu Santo sobre sus vidas, que son personas salvas, que Dios los ha reconciliado y que Dios los ha restaurado. Entonces vosotros que sois espirituales, reprended, restaurad con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que a ti también, que tú también seas tentado, y luego pues termines, ¿verdad? También practicando o haciendo aquello que hacían las personas. ¿Cómo actuar, ¿verdad? Como agente resocializador, porque es una forma de cómo poder aterrizando la clase. Tal vez implique ayudar a recuperar los correctos roles familiares, o que se recuperen esas responsabilidades, o también recuperar esa transparencia en las relaciones interpersonales, donde todo miembro de la familia es importante que se exprese, es importante que hable, es importante que dé sus puntos de vista, que llevemos a nuestra familia a esa madurez, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, y más si somos de sexos opuestos, ¿verdad? Hijos, hijas, esposa o esposo, sino que tengamos esa madurez, esa sanidad de poder hablar con toda confianza. Yo me encuentro atendiendo muchas veces a mujeres frustradas, porque no le pueden decir, ¿verdad? Al marido que uno de sus hermanos la anda acosando, o que el compadre la anda acosando, porque luego cómo va a reaccionar o qué le va, o sea, hay una desconfianza en la actitud, y más si la persona es violento, es agresivo, es hiriente, es prepotente, pues, y mucho tiene que callar a veces la mujer, y eso pues nos ocasiona muchos problemas en la familia. Entonces, mediante la escritura y el habla, se va rompiendo con esos modelos o con esos estereotipos que el sujeto tiene y que lo van llevando a una enfermedad o una interpretación, una percepción del entorno de una forma enferma, y pues le van a ayudar a asumir pautas mucho más prácticas y mucho más adaptativas que las que estaba generando por estos estereotipos, ¿verdad? Que en su momento pues son culturales. La antropología dice que el hombre crea cultura, y que luego la cultura transforma al hombre, y entonces el hombre crea cultura, y luego la cultura transforma al hombre. Entonces, ¿por qué estamos así hoy? Pues por la cultura que nos dejaron como herencia nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia? Entonces entramos por eso también es importante estudiar este tipo de ciencias, porque pues nos vamos a la historia, nos vamos a la antropología. Y ya también ahí podemos hacer un clic en nuestra invitación que nos hace la palabra de Dios, en la promesa, ¿verdad? Que nuestros hijos no mendigarán pan, que hay una promesa, ¿verdad? De herencia para nuestros hijos. Entonces, si tomamos todas esas promesas, entonces vamos a tener un compromiso de practicar, ¿verdad? De poder dejar un legado de una manera congruente, que con lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, sea lo mismo. El contener al sujeto como consejeros familiares, pues el consejero es alguien que va a acompañar a la gente en momentos difíciles, que le va a servir de sostén frente a esos miedos, a esas angustias, esas desesperanzas, que el aconsejado no se va a sentir atacado, enjuiciado, criticado, herido, lastimado, sino que va a encontrar un refugio en aquel consejero, en aquella consejera, para poder llevar a cabo ese crecimiento, ¿verdad?, que necesita. Y pues también reforzar y desarrollar la capacidad psicológica espiritual del sujeto, de tal manera que comience a interpretar, ¿verdad?, como lo vemos aquí en la imagen, de una manera sumamente diferente la cuestión espiritual, porque a veces la interpretación espiritual es muy religiosa, es muy dogmática, es muy cuadrada, es muy esclavizante, es muy juzgadora, y lo que vino Jesús es a darnos libertad, ¿verdad?
no vino a condicionarnos, o sea, vino a mostrarnos la luz, vino a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, pero tampoco nos obliga absolutamente a nadie a seguirlo, porque cuando obligamos a la gente, entonces actuamos de manera contraria a Jesús, porque Él vino a dar su vida, no vino a preguntarnos si queríamos que muriera Él por nosotros, únicamente vino, se entregó y se convierte en un puente, ¿verdad?, de salvación para que todo aquel que en Él pueda creer, que sea conquistado con el amor de Jesús, que ese amor lo vamos a transmitir nosotros como consejeros, entonces se puedan sentir enamorada la gente con una interpretación diferente. Por eso el consejero pues se convierte en una persona alentadora que va a buscar que la persona tenga un despertar espiritual de una manera profunda, que tenga una búsqueda, ¿verdad?, mutua, con una comunión, con una relación, con una charla con Dios, y que pues por ende el pecado o la práctica del pecado pues comience a salir de sus vidas. Por decir, si hablamos de un joven que tiene problemas de amor, ¿verdad? Que no se siente amado por papá, que no se siente amado por mamá, que no se siente comprendido por los hermanos, pero lo acompañas con paciencia, le das el amor, el cariño, la atención, no tanto tuyo, sino el amor de Dios, ¿verdad? En ti, aquella persona, aquel joven, aquella señorita se va a sentir amado, apreciado, valorado, que va a salir, o sea, ni siquiera vas a tener que orar porque el espíritu de pornografía salga o el de masturbación, o sea, se va a ir porque el amor va a descender sobre ellos y lo que les hacía falta pues era el amor. Por eso muchos jóvenes siguen en esa práctica, pues porque no encuentran el amor en los pastores, no encuentran el amor en los líderes, no encuentran el amor en las personas de la iglesia, y pues no lo encuentran en su casa, pues ¿qué hacen? Pues se van a las calles. ¿Y qué aprenden en las calles? Pues acá con la pandilla, ya con los camaradas, se sienten valorados, se sienten aceptados y comienzan a practicar cosas vergonzosas, no tanto porque las quieran hacer, sino porque se sienten queridos, se sienten valorados, se sienten apreciados, y eso pues les va a ocasionar un problema más adelante a ellos. El consejero no es alguien que da una clase de escuela dominical, ni tampoco da un sermón terapéutico. Esto es bien importante porque aquí está la ética profesional del consejero. Más bien es alguien que acompaña a la persona a que busque por sus propios medios a Dios de una forma sana y de una forma terapéutica, con apertura, con inclusividad, no con un sesgo que es que lo debes de hacer así, y es que solo así te va a funcionar, y es que si repites esto después de mí, no, tranquilo, el consejero familiar se vuelve un acompañante, ¿verdad?, que va llevando a la persona a un despertar espiritual para que la persona llegue a tomar las decisiones. Va a haber momentos en los cuales te vas a dar cuenta que a veces la persona ni se dio cuenta en qué momento trascendió aquel problema por el que llegó y te buscó. Porque a veces se va metiendo la gente de una manera tan impresionante que luego cuando menos se dan cuenta, o sea, han trascendido la vida, la forma de ver, que a veces se les olvida por qué fue por lo que llegaron, por la trascendencia que comienzan a tener. A mí me han llamado de repente y me dicen, oiga, pues es que tengo miedo. ¿Y ahora por qué tienes miedo? Pues es que ya no peleamos en la casa, ya la economía nos está rindiendo, ya las cosas están mejor, como que me da miedo que algo vaya a pasar por tanta tranquilidad que se tiene, y es que la gente no sabe a veces vivir, ¿verdad?, o acostumbrarse a esta forma de vida que está al alcance de todos nosotros. Entender la situación actual del aconsejado es una meta, ¿verdad? Entender cómo el aconsejado ha tratado de resolver el problema, entender y respetar los puntos de vista se vuelven metas para nosotros como consejeros familiares. Entender las razones y las motivaciones, ¿verdad?, que les lleva a tomar sus decisiones,
entender también y observar las reacciones emocionales que ellos van teniendo, lejos de enjuiciarlos o lejos de manipularlos, poderlos entender, y también evaluar el problema en su totalidad con este entendimiento, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía, dentro de mí está querer hacer lo bueno, pero con estos miembros termino haciendo lo malo, porque lo que hago no lo entiendo. Y el consejero familiar, cuando va teniendo esa cercanía más con Dios, pues entiende lo que la persona no entiende. Y como lo entiende, pues entonces lo puede guiar, lo puede acompañar, ayudar a clarificar su situación y su problema en su vida, brindarle alternativas prácticas de solución que sean aplicables de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios. Y pues vemos aquí esta imagen donde una persona empática pues respeta las emociones de las personas, posee una destacada sensibilidad social, entiende que para los demás su punto de vista es su verdad y no pelea con eso, sino busca una transformación, busca comprender antes de ser comprendido, no juzga a las personas por sus opiniones o por su apariencia, escucha activamente para captar y para comprender y busca puntos de encuentro en las opiniones de los demás. ¿Qué es lo que nos puede unir? ¿Qué es lo que nos puede edificar lejos de que nos pueda separar? Vamos viendo qué es lo que nos une. Y eso pues va fortaleciendo mucho la relación y entiende otros puntos de vista sin renunciar al propio, ¿verdad? Entiende que por eso las personas viven en esa decadencia, por eso viven en esa problemática, pero busca a través de modelar, a través de comprender, a través de entender, a través de esta paciencia de acompañamiento, busca la transformación en la vida de las personas. ¿Cuáles son los peligros en la consejería pastoral? Adelantarse a sacar conclusiones. El consejero va a escuchar atentamente y uno de sus retos que va a tener, pues es evitar, ¿verdad? Estar sacando esas conclusiones prematuras acerca de esos problemas, sumándole, es que Dios me habló, es que el Espíritu Santo me mostró, es que Dios me reveló, ¿verdad? Porque se da mucho esto y pone demasiado énfasis en la confrontación, ¿verdad? Es un peligro para un consejero familiar, para un consejero pastoral, porque es importante confrontar en algunas situaciones, pero también es importante enseñar, ¿verdad? Orar, alentar, animar y ayudar amorosamente al aconsejado a llevar sus cargas. Cuando te ganas la confianza, el amor y el respeto del aconsejado, lo vas a poder confrontar y no se va a sentir herido, no se va a sentir lastimado. Pero si a la primera lo confrontas, pues lo vas a lastimar y probablemente no te vuelva a buscar como consejero familiar. El consejero profesional, entonces, algunas veces, dada la demanda de la consejería, es mejor entrenar a otros líderes de la iglesia para tal función, porque muchas veces pues no se da, ¿verdad? Esta iniciativa de poderse formar de esta manera profesional. También es una tentación involucrarse demasiado. Hay que ser empáticos, pero pues no tanto, ¿verdad? Es muy fácil perder la objetividad a causa de esta compasión y de esta sensibilidad y a veces, ¿verdad?, llegar a involucrarnos demasiado en los problemas, porque eso pues nos va a ocasionar problemas conyugales, nos puede ocasionar problemas también con nuestros hijos, con la relación que tenemos nosotros con ellos, porque muchas veces vamos a estarle dedicando más tiempo a las personas de afuera que a las que tenemos en casa. Entonces, sí es importante acompañar a la gente, ser empáticos con las personas, pero aprender de manera sabia a tener un límite, ¿verdad? Me voy a meter hasta aquí y hasta aquí lo puedo acompañar, hasta aquí la puedo acompañar, pero de aquí para acá este tiempo es para mi esposa, este cariño y este amor es para mi esposa, esta amabilidad y esta caballerosidad es para mi esposa, que no la puedo estar dando a esta mujer por más dañada y por más lastimada que venga conmigo para sentirse comprendida, atendida, querida. O sea, poner esos límites, no involucrarnos demasiado porque muchas veces algunos
a consejeros que no son profesionales, pues terminan las sesiones en un motel, terminan las sesiones en una cama que no es la de su esposa, o terminan amando y abrazando hijos que no son los suyos. Y bueno, pues es todo un problema. Las fallas en la confidencialidad también va a ser una tentación. Lo que se escucha en la consejería no debe ser usado para ser discutido informalmente con otras personas, o a ser usado para una enseñanza o para un sermón. El ministerio fuera de balance es fácil para un consejero sensible descuidar su preparación espiritual, su familia o su descanso, como lo mencionaba hace un momento, y algunas veces se encuentran con problemas sumamente difíciles, los cuales sería mejor llevados por los consejeros. Y aquí quiero concluir lo que les hablaba hace un momento, la imagen que les mandé. Aquí comienza la precrisis, está la amenaza, la situación difícil, el trastorno, la patología, el acontecimiento, la amenaza, y se va avanzando. Llega a ese momento de la tragedia, de quiebre, donde la persona cae en shock, ¿verdad? Y comienza a descender. Hay una percepción e interpretación muy diferente a una persona con un crecimiento, con una trascendencia, sino que comienza a interpretar, por decir, si fue víctima de la infidelidad, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o por qué esto, Dios me tenía que pasar a mí, o la muerte de un familiar, de un ser querido, de tal manera que comienzan a caer, comienzan a caer, comienzan a caer, y si en algún momento de esta caída no encuentran la respuesta, si no llegan a tocar un fondo, ¿verdad? Que era lo que mencionaba hace un momento en la pregunta que me hacía, creo, Gabriel, de los jóvenes y de los ancianos. Si no se llega a tocar un fondo, no se va a poder tener una base para de ahí poder crecer, o para poder apoyarnos, para poder construir o reconstruir en la vida de la persona, para ese desequilibrio que se convierta en un equilibrio, ese shock pues que se convierta en una restauración, y trayendo ese equilibrio, ¿verdad?, a ese desequilibrio anterior, y de tal manera pues que se lleve a la gente a una resolución de la crisis. Aquí está la crisis, aquí vino ese ascender, pero luego cuando se toca ese fondo comienza el ascender, de tal manera que cuando se trasciende en el nivel en el cual vivía la persona anteriormente, gracias a la crisis, gracias a la dificultad, lo lleva a tener una vida trascendente, y que le lleva a tener una mejor manera de vivir. Cuando la gente no toca fondo, por lo regular los vemos en la cárcel, los vemos en el hospital psiquiátrico, los vemos en los centros de rehabilitación, en las clínicas de rehabilitación, que recaen, o los vemos yaciendo sus restos en un panteón, porque desafortunadamente no tocaron un fondo, siguieron, y pues llegó el momento que se perdieron. No sé si está por ahí, Pastora María Luisa, nos hizo falta que usted participara. Si quisiera hacer algún comentario, igual también ustedes, si surgiera alguna pregunta, adelante con toda esta información, a lo mejor tan rápida que me fui al último para dárselas. ¿No hay preguntas? Ok, bueno, pues siendo así, vamos entonces a darle gracias a Dios para que esto siga creciendo y se siga desarrollando en nosotros, y ese espíritu, ¿verdad?, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento vaya creciendo en nuestras vidas, de tal manera que esos temas tabús, o esos problemas que no toda la gente puede atender dentro de la iglesia,
que ustedes sean las personas indicadas, idóneas, para estar atendiendo a este tipo de personas. Amado Espíritu Santo, gracias nuevamente por la bendición y por la dirección que has dado a cada uno de nosotros de una manera sencilla, pero con una intención de ruego. Te pedimos, Señor, por las personas, los alumnos, los consejeros que estarán al frente, Señor, de estas familias, que momentáneamente les prestarás a estas personas con esas crisis, con esos trastornos, con esas patologías, con esas enfermedades emocionales, espirituales, y que a través de ellos serán los vasos de barro que tú usarás para poder guiar con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento. Si hay algo, Señor, que en esta clase les haya proporcionado o les haya metido en alguna incomprensión o alguna duda, te pedimos que tu amado Espíritu Santo desciendas sobre ellos, les liberes, Señor, de toda incomprensión y les quites, ¿verdad?, toda carga que no deban de llevar a través de este acompañamiento y a través de este estudio que ellos están tomando. Gracias por ser nuestro maestro, por manifestarte en las clases y por guiarnos de la manera como lo estás haciendo hasta hoy. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.